7 horas, 10 minutos, 20 grados 8. Se iba a enterar más gente. Se iba a enterar más gente y no es la idea, porque ya se enteró para mucha. nada. Pero A raíz del error de apretar el botoncito Claro, y reenviar hacker, cosas que no hay hacker. que reenviar. No, hacker tonto, básicamente. Que te vaya toda la libreta de dirección. ¿Se acuerdan cuando, Qué momento. rápido, Dale. Carlitos Carbo hizo una serie llamada El Hacker? Sí, ¿hace cuánto eso? Canal Montón. 9 Libertad, una cosa así. No, o digo Sur que Televisión, todo lo que hablamos una cosa hoy, así. para Quiroga, todo lo que hablamos hoy, hablaban todo el tiempo de eso. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Europa y justamente si hay algo que también circula mucho más ágil y rápidamente a partir de esta red global es la información. Por lo tanto, uno aprieta un botón y puede ver qué está pasando en una manifestación en Grecia, con el ajuste de España y a partir de ahí armamos el informe. Qué caldeada está la cosa. Más recortes, menos protección social, miles de españoles que no están conformes con estas perspectivas. Todo esto en medio del incremento en la inflación y un aumento en el número de familias que requieren asistencia alimentaria. Un informe presentado esta madrugada por el FMI contempla que si las autoridades europeas no toman las decisiones adecuadas a tiempo, la prima de riesgo española podría subir hasta un nivel insoportable. Degradó 2 escalones de la confianza de pago de la deuda soberana española. Es interpretado como un apremio para que la Unión Europea se decida a actuar y, por otro lado, para que España solicite formalmente el rescate. ¿Por qué pedir un segundo rescate cuando todavía no nos han dado el primero? Muy fácil, porque el primer rescate era para los bancos y el segundo será para los bancos. Ese dogma de fe llamado estado de bienestar, para el que tantos y tan valiosos recursos destinamos, ha quebrado. Ellos dicen que están luchando contra la pobreza, pero no creo que estén haciendo ningún progreso en absoluto, sino que creo que son el problema en sí mismo. Miles de personas protestan contra los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Seguimos hablando de recortes, pero esta vez en Portugal. Los últimos 12 meses han sido muy duros para los portugueses, quienes trabajan más y reciben menos. Todo en nombre de un rescate financiero de 78.000 millones de euros, otorgado por la Troika Internacional. Mientras tanto, la austeridad y el paro azotan a los ciudadanos. Es que la tasa de paro en Portugal llega ya casi a los 16%. Son más de 600.000 personas que no logran encontrar un empleo. Son medidas que pesarán muchísimo sobre el cotidiano. Mira a Portugal. Hoy el Parlamento aprueba la mayor subida de impuestos de toda la historia de su democracia. Son los trabajadores los que van a soportar una mayor presión fiscal con el objetivo de cumplir con el déficit. Va a ser mucho más difícil que antes. Encontrar un empleo es más difícil, generar riqueza es difícil, todo es difícil. El FMI ha señalado que 5 economías, entre ellas la española, no recuperarán el nivel previo a la crisis al menos hasta 2018. La década perdida. Suena mal, pero aún así suena mejor que la década prodigiosa. Las medidas que pide la Troika son como si quisieras apagar un incendio en una casa y en vez de agua arrojases un balde de petróleo. Es algo que la realidad demuestra y cuanto más se ponen en práctica esas políticas de recortes, la gente tiene menos dinero, consume menos y la deuda aumenta y el paro se multiplica. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea piden la evacuación de las islas griegas con menos de 150 habitantes. La razón que aducen es que de esta manera el Estado podrá ahorrar más dinero. Se han oído muchas exigencias irracionales de parte de la Troika que están fuera de la realidad social. Es realmente incomprensible que alguien piense en evacuar islas del mar Egeo para ahorrar algo de dinero. El Premio Nobel de la Paz 2012 fue otorgado este viernes a la Unión Europea. La Unión Europea y su estirpe de defensora de la libertad de expresión fue cuestionada luego de conocerse la noticia. El premio fue una sorpresa en un momento en que la solidaridad europea se enfrenta a su mayor desafío en décadas, donde los países del norte, ricos y liderados por Alemania, se muestran reacios a acudir en ayuda a los países del sur, ahogados financieramente por una deuda excesiva y sometidos a políticas de austeridad. Qué lindo panorama, qué suerte que no nos está pasando a nosotros, te digo, qué suerte verlo desde acá, ¿no? El informe mencionaba con mucha precisión toda la situación social y laboral y de las políticas de austeridad que se están aplicando en Europa. A lo que se suma ahora es que ni entre los países se ponen de acuerdo.
antes había como que estaban todos de acuerdo, así bueno, avanzan sobre la política de austeridad. Ahora se están peleando y fundamentalmente las dos potencias europeas, Alemania y Francia, sobre, bueno, primero qué hacer. Francia dice, bueno, empecemos con la supervisión de todos los bancos. Le estamos dando millones y millones y millones de euros. Bueno, vamos a supervisar a los bancos para que esa plata que se le está dando vaya a la economía y por consiguiente reactivarla, no para que vaya a la especulación, que es lo que ha pasado en los últimos años con los salvatajes de bancos. ¿Qué es lo que dice Alemania? No, lo primero es la política de austeridad, ponernos de acuerdo sobre el ajuste de los presupuestos, o sea, profundizar el ajuste y por consiguiente la crisis. Bueno, la verdad que la situación de Europa es terrible, pero terrible ya no solamente pensando en la propia Europa, sino sobre su impacto sobre el resto de la economía mundial. Y cuando hablamos del resto de la economía mundial, también estamos hablando de América Latina y de la Argentina. La verdad que América Latina, Argentina, necesitan que Europa se recupere, que no siga en este sendero de ajustes permanentes y además que no se peleen, porque entonces te encontrás que una de las potencias del mundo, que tiene el 25% de lo que es el Producto Bruto Mundial, o sea, de la generación de las riquezas mundiales, está en un declive peligroso. Entonces, uno cuando observa la realidad latinoamericana y la realidad económica argentina, tiene que también incorporar este dato internacional. En general, cuando se analiza la situación de la economía nacional, es como que se ignora qué es lo que pasa en el mundo. Y la verdad que la situación en Europa, también en Estados Unidos, pero no en una situación tan dramática como se vive en Europa, es muy, muy preocupante. Gracias, Alfred. Tenemos que hacer un corte, discúlpame, Oswald, pero tenemos que hacer un corte, después seguimos charlando. Dale, ya venimos.